Hermanos queridos, muy buenos días, que el Señor los bendiga. Es motivo de gran alegría estar unidos en este tiempo de meditación y oración delante del Señor. Es una buena costumbre que hemos tenido desde que se inició esta pandemia, desde que se inició el confinamiento. Los miembros de la Junta Directiva Nacional hemos guiado, hemos presidido este hermoso tiempo de reflexión bíblica, meditación en la palabra y también oración. Son temas que van surgiendo al estudiar la palabra de Dios. Y quiero que en esta mañana, en este día, abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 1, los versículos 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15. Como muchos de ustedes conocen, este evangelio fue escrito por quien lleva su nombre, esto es Marcos. Era un discípulo del Señor, colaborador al comienzo del ministerio de Pablo, pero como no estaba preparado, no lo quiso llevar para el segundo viaje misionero. Entonces Bernabé lo tomó y lo ayudó, y vemos que fue un compañero también de Pedro, y no hay duda que mucho de lo que Marcos escribe en su evangelio es el producto de lo que Pedro le contó. Pedro fue un discípulo vivencial. Él anduvo con el Señor, él lo vio, fue su maestro, su Señor, su Salvador. Y mucho de esta hermosa experiencia se la contó a Marcos, y Marcos fue el encargado de escribir este evangelio, principalmente o enfocado en los gentiles, comenzando con el pueblo romano. Dicen los autores que este evangelio fue escrito desde Roma por Marcos, su autor, y con el consejo seguramente y toda la experiencia y madurez del apóstol Pedro. Y vamos a leer en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, que dicen así, cuando Jesús comenzó su ministerio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Vimos nosotros hace unos días que en el evangelio según San Mateo se habla del reino de los cielos, y aquí en el evangelio según San Marcos se habla del reino de Dios. Es lo mismo. Y cuando Jesús comenzó su ministerio, al igual que cuando Juan el Bautista lo inició, ellos comenzaron a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí también Marcos dice que el reino de Dios se ha acercado, y Jesús dijo: arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentimiento es una palabra que implica tres cosas. Arrepentirse es un cambio de la mente, un cambio del corazón y un cambio de conducta. Es un cambio de vida. Arrepentimiento es cambio de vida. Conversión es vida nueva. Nacer de nuevo es tener una vida como la del Señor Jesucristo. Y el Señor comenzó a predicar y a decir: permitan que yo les cambie la mente, el corazón, la conducta. Permitan que yo los transforme, que yo les dé vida nueva, que les dé vida nueva. Y les instó a creer en el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Que Dios tomó forma humana, que Dios, creador del universo, se hizo como uno de nosotros,
Y Él vino a vivir en este mundo para que nosotros lo conozcamos. Conocer a Cristo es conocer a Dios. Y Jesucristo murió en la cruz por nosotros y derramó su sangre, y ésta nos limpia de todo pecado y de toda maldad. El mismo evangelio que Cristo predicó debemos nosotros seguir predicando. Que la gente se arrepienta, que la gente que no le conoce se convierta, se vuelvan a Él, que pongan su fe en Cristo, que creed en el evangelio. Y también vamos a leer del evangelio según San Marcos, el capítulo 2, los versículos 13 al 17. En este contexto de la necesidad de predicar el evangelio como Jesús lo hizo. Dice Marcos 2, 13 al 17. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él, y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, enemigos del Señor, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En el Evangelio según San Marcos se dice: he venido a llamar a pecadores para que se arrepientan. Mateo, en cambio, dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y el Señor dice aquí: vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y este Leví o Mateo era un publicano, era un hombre perdido. Y él era una persona odiada. ¿Por qué? Porque era un judío cobrándole impuestos a su pueblo judío, recaudaba recursos para los romanos. Y no solamente que por esto eran odiados, sino aparte de recaudar fondos para los romanos, de lo cual los judíos sentían muchos celos. También muchos de estos publicanos extorsionaban y no cobraban lo justo y recto, sino mucho más. Y de esta manera, de una manera ilícita e injusta, se enriquecían y por esta razón eran despreciados y odiados. Pero la salvación le llegó a este hombre. El Señor Jesús lo salvó, y fruto de su nuevo nacimiento, fruto de su arrepentimiento, él hizo una reunión en su casa, una cena. Invitó a Jesús y a sus discípulos e invitó también a sus amigos. Ellos vinieron y participaron de esta cena, en la que el Señor aprovechó la oportunidad para predicar el evangelio a lo que él había venido, y seguramente muchas personas allí le conocieron. Lo criticaron por comer con este tipo de personas, porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, el ministerio de Jesús consistió en predicar el evangelio del reino, en enseñar la palabra del Señor, y consistió en sanar a los enfermos y ayudar a toda persona necesitada. Nosotros, como sus discípulos hoy, debemos hacer lo mismo
Y vamos a orar para que Él ponga fervor en nosotros y nosotros seamos predicadores de la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Oremos al Señor. Soberano Señor, te damos gracias en esta mañana por este tiempo especial, por esta hora que separamos para estar en comunión contigo. Gracias, Señor, por tu ministerio aquí en la tierra. Tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entre las personas perdidas estoy yo. Están también mis hermanos. Perdidos éramos. Y el Señor nos perdonó, nos salvó, nos limpió con su sangre preciosa. Y por esto te agradecemos. Ayúdanos, Señor, a imitarte. Así como tú predicaste el Evangelio del reino a toda persona, que nosotros también lo hagamos hoy. La gente que no te conoce necesita oír el Evangelio. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Mis hermanos y yo debemos cumplir con esta tarea. Es nuestra responsabilidad. Es el mandato que nos has dado y tú nos diste ejemplo para que sigamos tus pisadas. Este mundo necesita un Salvador y ese Salvador es Cristo Jesús, el único Dios verdadero que se hizo hombre y que vino a la tierra para vivir en medio nuestro y guiarnos a Dios. Murió en la cruz del Calvario y derramó toda su sangre, y su sangre preciosa es la que nos limpia o nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Gracias, Señor, porque nos escuchas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En segundo lugar, vamos a buscar en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 4. Vamos a leer en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 4, los versículos 35. Vamos a leer del 35 hasta el 41. Marcos 4, 35 al 41 dice de la siguiente manera: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado del mar de Galilea. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, como humano, aquí dice, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Qué hermoso ver a Jesús durmiendo. Esto implica que como perfecto hombre o totalmente hombre, también se cansaba como nosotros. A él también le daba sueño, fruto de el fuerte trabajo como el que él realizaba. Y por esta razón, cargado de sueño, dice el verso 38, se durmió. Totalmente Dios y totalmente hombre. Y mientras él dormía, se levantó una gran tempestad que parece que la barca se hundía, se anegaba.
Y entonces le dijeron al Señor, Señor, levántate, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Y dice un autor, mientras Jesús dormía, el mar estaba embravecido. Y cuando Jesús se despertó, el mar se fue a descansar, a dormir. Él calma las tormentas. El Señor Jesucristo calma las tormentas de nuestra vida. En estos días de pandemia, ya más de 3 meses, hemos estado viviendo tormentas. Y algunos en sus tormentas han perdido seres queridos. Significa, alguien de la familia murió. Y si murió sin Cristo, muerte eterna. Y si murió con Cristo, la muerte solamente es un paso, un grito de victoria hacia la eternidad, porque tenemos ya la vida eterna. En estos días entonces ha habido mucho sufrimiento, pero el Señor ha estado calmando la tempestad. Y no hay duda que esta tempestad que hemos estado viviendo pasará. Y luego el Señor, después de la calma, nos capacitará, nos preparará para una nueva tempestad, para nuevos momentos difíciles, así como pasó con Job. Después de su crisis, Job estaba mejor preparado, mejor capacitado para la siguiente prueba, para la siguiente tribulación. Así el Señor nos lleva de prueba en prueba, de aflicción en aflicción, pero al mismo tiempo de triunfo en triunfo. ¿Qué quería lograr el Señor con sus discípulos en medio de esta tormenta? Que su fe aumente. Y les exhortó y les dijo en el verso 40, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué tenéis miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Hermanos queridos, amada iglesia, en la más densa crisis, en el momento más oscuro, tengamos fe. Sigamos aferrados a Cristo, tomados de su mano. Él no nos dejará ni nos desamparará en la cruel tormenta, en la dura adversidad. No nos alejemos de Él, acerquémonos a Él, que Él tiene cuidado de nosotros. Así como cuidó a sus discípulos en aquella frágil embarcación, nuestra vida también es frágil y Él tiene cuidado de nosotros. Vamos orando al Señor para que Él aumente nuestra fe y que en los momentos más difíciles de nuestra vida, en la dura lucha, en la dura prueba, nos aferremos a Él y nuestra fe aumente, nuestra confianza sea mayor hacia Él, hacia nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Soberano Señor, seguimos delante de tu presencia, guiados por el Santo Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros. Aumenta nuestra fe. Gracias, Señor, por las pruebas y por las tribulaciones, porque en ellas aprendemos a conocerte mejor. En ellas aprendemos a ser más mansos y humildes. En ellas aprendemos a depender de ti, a confiar plenamente en ti. Señor, y en las pruebas tú nos pules, nos purificas, así como el joyero con el oro cuando lo mete en el fuego. Este aislamiento ha sido también, Señor, un pulimiento para nosotros. Tú has pulido nuestra vida y por esto te agradecemos, porque toda prueba y adversidad tiene un propósito. Gracias, Señor, por las adversidades
de las que siempre nos levantas. Tú vienes en nuestro pronto auxilio. De todo corazón, muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora en Marcos 3, una página anterior. Marcos 3, 13 al 19. El Señor escogió a 12 discípulos para que estuviesen con Él. Y sobre esa frase queremos meditar un momento y orar. Marcos 3, 13 al 19. Dice así: Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso. Dice Lucas que pasó la noche orando. Y vinieron a Él y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿A quiénes llamó? A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Cuando el Señor escogió a 12, o cuando Él llamó a 12, lo hizo con propósitos. Y miren el propósito para el cual los llamó, se encuentra en el verso 14. Y estableció a 12, y llamó a 12, ¿para qué? Para que estuviesen con Él. Hermanos queridos, no nos olvidemos de este propósito. Él nos llamó, Él nos ha salvado para que estemos con Él, para que tengamos cercanía con Él, intimidad con Él. Y aquí tenemos que recordar lo que hizo aquella noble mujer llamada María. Cuando Jesús fue a Betania, a la casa de Lázaro, Marta y María. Marta seguía en las ocupaciones del hogar, pero María dejó esas cosas y decidió hacer lo más importante. La Escritura dice que se sentó y oía al Señor hablar, oía sus enseñanzas. Y el Señor alabó esta actitud de intimidad de María al buscar primero al Señor. Y es lo que el Señor quiere de nosotros cada día. Él nos ha escogido, Él nos ha perdonado y nos ha salvado para que estemos con Él, para que lo adoremos. Cada día tenemos que hacer lo más importante primero. ¿Y qué es lo más importante? Leer la Biblia, meditar en la palabra de Dios, dejar que Él nos hable por su palabra y luego nosotros orar, adorarle, cantarle a Él. Primero Él y las demás cosas vendrán como añadidura. No es que nos ha llamado primero para predicar. Dice, Él escogió a 12 para que estuviesen con Él y luego para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera los demonios. Todo eso estaba bien. Ese es el ministerio. Pero primordialmente, principalmente, para estar a los pies del Señor, para estar con Él, alabándolo, adorándolo, escuchándolo, dándole a conocer nuestras peticiones y necesidades. El Señor quiere que nosotros cultivemos con Él intimidad. Lamentablemente muchos de nosotros a veces nos dedicamos a mucha actividad. Y sí hay que hacer actividad ministerial, pero el Señor quiere más
intimidad antes que actividad. Nosotros somos dados, miren que me incluyo, somos dados a la actividad, pero no nos olvidemos, el Señor Jesús es el dueño de la iglesia y Él la va a llevar de su mano con nosotros o sin nosotros. A Él le pertenece la iglesia y nosotros somos sus colaboradores. ¿Qué quiere Él? Más intimidad y a lo mejor un poco menos de actividad. Hacer la actividad estrictamente necesaria, pero intimidad con el Señor, adoración, intimidad con Él en todo momento. Oremos a nuestro Señor para que Él nos ayude a mantener la intimidad con Él sin dejar de activar, sin dejar de hacer la actividad ministerial en el ejercicio de los dones y talentos que Él nos ha dado. Oremos a Dios. Dios Todopoderoso, nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a mantener la intimidad contigo. Que cada día buscarte sea un anhelo, sea una sed, que tengamos cada día hambre de ti, hambre de tu palabra, que tengamos deseo de doblar nuestras rodillas y orar, porque el cuerpo a la verdad es débil, aunque el espíritu, dijo el Señor, siempre está dispuesto. Pero Señor, que no reemplacemos el tiempo de comunión contigo, el tiempo en la palabra, el tiempo en la oración, el tiempo de adoración por otras cosas, aunque nuestra vida es una constante adoración para ti. Gracias, Señor, porque tú quieres que mantengamos la intimidad contigo sin dejar de hacer la actividad ministerial. Tú alabaste la acción de María, la hermana de Lázaro y de Marta, porque dejó todo a un lado para estar a tus pies. Así, Señor, que nosotros dejemos todo a un lado y que al comenzar cada día, primero tú, primero estemos a tus pies y después hacemos las actividades que nos has encargado. Gracias porque nos hablas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a seguir con este tiempo de meditación y oración. Y ahora tenemos el cuarto tema en Marcos 6, 1 al 6. Marcos 6, 1 al 6. Y en este punto vamos a orar para que el Señor nos mantenga viviendo y predicando con humildad. Vamos a notar en este pasaje que en el pueblo donde Jesús creció, nació en Belén, pero creció en Nazaret, 100 kilómetros al norte de Belén. Y allí Jesús fue despreciado por sus amigos, por sus vecinos, y aún fue despreciado por su propia familia. Sus hermanos después creyeron en Él, pero al comienzo sus hermanos en la carne no creían en Él. Así dice claramente la Escritura. Y aquí lo vemos a Él despreciado. 6, 1 al 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, como era su costumbre, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas?
y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando la palabra de Dios. ¿Qué les parece, hermanos y amigos? Él vino a su pueblo y su pueblo no le recibió. Aquí vemos que a Jesús le tuvieron en poco. Querían recibirlo como el Mesías que esperaban, un conquistador, un jefe de guerra que como el rey David se ponga al frente de un ejército y le haga frente al imperio romano que los subyugaba y que en aquel tiempo los tenía solo como una provincia. Pero Jesús no vino para esto. Él vino para morir en la cruz por nosotros, llevando nuestros pecados. Y hermanos queridos, en este pasaje notamos que Jesús fue menospreciado. Él fue despreciado. ¿Dónde notamos eso? En el verso 3. ¿No es este el carpintero? Pero si él solamente es un carpintero, hijo de María, una mujer sencilla, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Nosotros conocemos a sus hermanos, conocemos a sus hermanas. ¿De dónde tiene estas cosas, este poder especial? Y dice el versículo 5, y no pudo hacer allí ningún milagro. Ningún milagro. ¿Por qué no hizo allí ningún milagro? A causa de la incredulidad de ellos. Porque le despreciaron, porque le menospreciaron, porque no le tomaron en cuenta. Y él salió de Nazaret y por esto se estableció en Capernaum, una gran ciudad cerca o junto al mar de Galilea, desde donde él realizó su ministerio durante los 3 años que él predicó el Evangelio del Reino a toda criatura. Dice el verso 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, no solamente de sus vecinos y amigos, sino también de su propia familia, aún de sus propios hermanos en la carne. Entonces oremos al Señor para que nos mantengamos en humildad y no estemos resentidos o heridos cuando nos critican, cuando nos atacan y cuando nos menosprecian. Los pastores no somos personas muy apreciadas por muchos. Algunos nos consideran, nos tienen cariño, amor y respeto, pero hay otros que no. No les parece una labor loable. Y así también sucedió con el Señor. Él fue despreciado y hermanos queridos, nosotros también. Jesús dijo, ay de vosotros cuando todos digan bien, cuando todos hablen bien de ustedes. Si todos hablan bien de nosotros, significa que algo no anda bien con nosotros. Esto da a entender que estamos nosotros alineados con el mundo y que nos identificamos con el mundo. Pero cuando vamos en contra de la corriente de este mundo, entonces sí vamos a chocar con algunos y algunos no nos van a amar, nos van a odiar, a despreciar y en algunos casos calumniar. Pero el Señor dijo que debemos estar contentos cuando somos maltratados por causa de su nombre. El Señor Jesús fue despreciado, menospreciado, humillado, pero Él siguió con su frente en alto cumpliendo su misión
predicando el Evangelio del Reino a toda criatura. Hermanos, aunque seamos rechazados y humillados y en algunas ocasiones despreciados por personas, sigamos adelante, amando a Dios y amando también a nuestro prójimo, amando aún a aquellas personas que se han hecho nuestras enemigos porque tenemos la mirada en Él, por ser seguidores o discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos orando para que Él nos ayude y nos mantenga en santidad y honor, nos mantenga en humildad, viviendo como el Señor vivió aquí en la tierra. Oremos a Dios. Bendito Dios y buen Padre Celestial, seguimos en la meditación y oración. Gracias por tu Santo Espíritu que vive dentro de nosotros y nos dirige para que hagamos la oración pertinente, las palabras apropiadas. Qué ánimo que sentimos. Allí en Nazaret, donde tú creciste, fuiste despreciado. Aún tus propios hermanos te rechazaron. Pero con todo eso, tú seguiste adelante en la misión que Dios el Padre te encargó. Y nosotros también, Señor, a veces somos objeto de oprobio, de menosprecio, de rechazo. Un fiel creyente no le cae bien a toda la gente, porque allí está trabajando el enemigo común de nuestras almas llamado Satanás. Pero Señor, danos resistencia. Ayúdanos para que seamos persistentes. Y aun cuando algunos nos desprecien, también es verdad que hay mucha gente que sí oye el Evangelio. Porque el Evangelio es una semilla que cae en 4 tipos de terrenos o 4 tipos de corazones. Terreno duro, entre pedregales, entre espinos y tierra buena. Y sabemos, Señor, de la semilla que esparcimos, mucha cae en buena tierra. Señor, posiblemente también hay personas que son despreciadas por su cónyuge, hijos despreciados por sus padres, padres despreciados por sus hijos. ¿Y cuántos se han sentido alguna ocasión despreciados y humillados en su trabajo? Tal vez por su patrón, por su jefe, o por su compañero que no quiere que usted arribe, que crezca profesionalmente. Bueno, Señor, todos en algún momento hemos sido objeto de oprobio. Pero aquí tenemos esta historia que es veraz. Tú la sufriste, y como tú la sufriste y la soportaste y la experimentaste, nosotros también hoy, ayúdanos, Señor, a soportar y que sigamos adelante con alegría y con esperanza, sembrando la preciosa semilla del Evangelio, aunque a veces seamos despreciados y mucha gente no oiga. Algunos oyen, porque la semilla del Evangelio también cae en buena tierra, en corazones sensibles, dóciles, en tierra fértil que produce mucho fruto. Danos ánimo, Señor, y valor para seguir cumpliendo con la gran comisión en medio de la adversidad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos esto. Amén. Vamos a otro tema de oración. Mateo 7. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versos 24 al 30. Aquí en este pasaje vamos a notar que la salvación es para todos. El Señor vino por su pueblo judío, pero Él vino a su mundo y su mundo no le conoció.
le rechazó, porque Él hizo el planeta Tierra y los habitantes del planeta Tierra. Y aquí tenemos la fe de una mujer que vivía entre Tiro y Sidón, al noroeste de Palestina. Leamos esta historia hermosa en Marcos 7, 24 al 30, que dice así: levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, estaba endemoniada, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, era una mujer gentil, así como nosotros, y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, en los otros evangelios dice: mujer, grande es tu fe, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Los judíos tenían por costumbre, de la manera más grotesca y despreciativa, le decían a los que no eran judíos, es decir, a nosotros los gentiles, los perrillos. Y el Señor aquí toma eso y dice, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Le está diciendo a ustedes los gentiles. Pero el Señor resalta la fe de esta mujer. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos, pero aún nosotros los gentiles, debajo de la mesa, los perrillos comen de las migajas de los hijos. Yo puedo, dijo ella, yo puedo recibir algo de tu ministerio. Mira, Señor, yo puedo recibir algo de tu amor. Esta mujer, esta noble mujer, lo que estaba diciendo es, Señor, de todo el amor que tú tienes, dame, aunque sea, unas migajas de tu amor. Pero el Señor no da migajas. Él ama a todos y los ama de todo corazón. Y nos ama por igual. La amó a esta mujer, la perdonó y le dijo, mujer, grande es tu fe. Ve, anda a tu casa, porque tu petición ha sido concedida. ¿Y cuál era la petición? Su hijita estaba endemoniada. Qué triste debió ser esto. Y el Señor dijo la palabra. Y cuando la madre, esta mujer, llegó a su casa, llegó salva y también con alegría a mirar que el milagro se había operado. Jesús había liberado de la opresión demoníaca a su hija. Porque el Señor es bueno y porque para siempre es su misericordia. Él no hace acepción de personas. Él murió en la cruz por todo el mundo, por los judíos, por el pueblo de Israel y también por nosotros los gentiles. Él es bueno y en gratitud a su bondad, a su misericordia, a que Él no hace acepción de personas, tengamos palabras de gratitud a Dios. Soberano Señor, gracias por este momento. Te agradecemos porque esta mujer tuvo fe en ti y ella quería, aunque sea, recibir migajas del amor de Dios y del poder de Dios. Pero tú no le diste migajas, la amaste, la perdonaste y liberaste
a su hija que estaba oprimida por un demonio. Señor, tú no haces acepción de personas y por esto te agradecemos, porque nos amaste tanto, a tal punto que derramaste tu vida, entregaste tu vida en la cruz del Calvario, muriendo en nuestro lugar como nuestro sustituto. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande que hemos recibido y porque toda persona en toda circunstancia, desde cualquier lugar, puede ir a ti confiado o confiada, sabiendo que en ti hallará el oportuno socorro en toda tribulación. Gracias, Señor, por esta enseñanza y esta historia tan hermosa de esta mujer y su fe en ti. Aumenta nuestra fe, te rogamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a leer en el capítulo 8, los versículos 1 al 10. El Señor es bueno y Él alimentó a 4,000 personas. En una ocasión anterior alimentó a 5,000. Y vamos a orar para que el Señor siga proveyendo para nuestros alimentos. 8, 1 al 10. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, ¿cuándo no? Porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, siempre los discípulos como nosotros, igual también, con poca fe: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7, lo completo. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta, esto es, al oeste del mar de Galilea. El Señor es proveedor, no nos hace faltar nada, hermanos. En esta pandemia ha habido menos, hemos vivido un tiempo de estrechez, pero contentos porque el Señor es bueno y no nos ha desamparado. Él alimentó a las multitudes y nos sigue alimentando hoy a nosotros. Y tenemos que agradecerle al Señor porque el pan, el agua, la vestimenta, para el estudio de nuestros hijos, mantenimiento de la casa, no ha faltado. Y el Señor también ha contribuido y va a seguir contribuyendo para pagar toda deuda, porque Él quiere que tengamos libertad económica, tranquilidad económica. No es malo de ninguna manera tener deudas. La Biblia enseña. Lo que el Señor sí quiere es que vivamos, pero no con deudas vencidas. Así que Él quiere que tengamos el anhelo de pagar deudas, y hay que poner esto delante del Señor. Primero, gratitud porque no nos ha faltado el pan, y orar para que el Señor siga proveyendo y también para pagar las deudas. Oremos a nuestro Dios. Dios Todopoderoso, seguimos en tu presencia para agradecerte
porque el pan de cada día no nos ha faltado. Hemos vivido tiempos de estrechez, pero el pan de cada día, el agua, la vestimenta y los recursos para la educación de nuestros hijos no ha faltado. No ha faltado para el mantenimiento de nuestra casa. Y te rogamos, Señor, que tú sigas proveyendo a tu iglesia. ¿Y cómo lo haces? Anímanos, Señor, a todos. Recuérdanos a todos la bendición de dar, la parte que te corresponde. Tú dijiste, hay que dar al gobierno la parte del gobierno y a Dios la parte de Dios. ¿Y cuál es nuestra parte para ti? Lo que tú nos ordenas en tu palabra, a los que somos tus discípulos, nuestros diezmos, ofrendas y promesas. Que continuemos entregando con amor, cuando hay mucho o cuando hay poco, con fidelidad. Gracias porque eres bueno. También ayuda, Señor, a las personas que están ahogadas o ahogándose en las deudas. Que tú les des la libertad financiera, que pronto experimenten la tranquilidad económica. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el último pasaje, Marcos 8, 22 al 26. Vamos a terminar orando por los enfermos. Marcos 8, 22 al 26. Dice así: Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, primera vez que hace esto, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos, y lo envió a su casa diciendo: No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Notamos nosotros en este pasaje que Dios es soberano. No lo sanó a este ciego de una, como siempre lo hizo. Ahora, primero le dio una media visión, una visión borrosa, luego una visión completa. No lo hizo de la manera común, de la manera convencional, como siempre en su ministerio. Aquí lo vemos sanando a este hombre por etapas, porque Él es soberano y Él es Dios y Él sabe cómo lo hace y nosotros muchas veces no lo comprendemos. Así también hay personas que cuando se arrepienten de sus pecados tienen una visión clara y amplia del Evangelio y de la nueva vida. Otros, en cambio, la van conociendo y van conociendo al Señor poco a poco. Él puede sanar inmediatamente a una persona o también la puede sanar en etapas, como lo hizo con este hombre ciego, a quien le dio la visión completa, pero lo hizo en dos etapas, se nota aquí. Lo hizo de una manera no convencional. Vamos orando al Señor entonces para que Él soberanamente nos sane como Él tenga planificado, porque Él es Dios. Dios soberano significa que tiene el control de todo. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Señor, gracias por este episodio, por esta historia de este hombre ciego a quien tú sanaste completamente, pero lo hiciste en primera instancia y luego en segunda instancia, porque tú eres Dios soberano. Tú lo puedes hacer todo de una, pero aquí te vemos obrando de una manera no convencional.
Una cosa te rogamos, Señor, en este momento. Sana a los enfermos, te rogamos, porque tú eres el médico eterno, usando a los médicos terrenales, usando la medicina de la farmacia, o usando alguna medicina natural, o haciéndolo directamente, pero Señor, sana a los enfermos, a aquellos que están hospitalizados o en una clínica o postrados en su casa, algunos que están agonizando, Señor, tú les puedes dar la salud. Es verdad, hay enfermedades incurables, pero para ti nada hay imposible. En la cruz del Calvario tú llevaste nuestros pecados y también llevaste nuestras enfermedades. Sana, Señor, a los enfermos, a toda persona. Y también oramos por aquellos que no te conocen a ti, para que se arrepientan de sus pecados. Amigos queridos, antes de la sanidad del cuerpo, más importante es la sanidad del alma. Dígale al Señor, Señor, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa, yo me arrepiento, yo me convierto, te recibo como mi Salvador. Dame una nueva mente, un nuevo corazón, una nueva vida, y séllame con tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir desde hoy una vida nueva para ti. Me pongo a cuentas contigo. Gracias, Señor, por la salvación que tú siempre obras en favor de nuestros amigos que ahora se han arrepentido y se han convertido. Ayúdanos, Señor, a todos a permanecer con nuestra mirada en Jesús, en esta prueba, en esta adversidad, que nuestra fe aumente, que nos mantengamos unidos a ti, poniendo nuestra mirada fija en ti, siguiendo tus pisadas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Hermanos queridos, que el Señor nos bendiga y nos guarde. Sigamos adelante. Un abrazo para todos ustedes. Amén.